Buenas tardes y bienvenidos todos a este tercer y último webinar integrado dentro de las jornadas de la ciudad post-COVID, organizadas por el Colegio de Arquitectos de Cádiz en colaboración con la Diputación de Cádiz. Voy a cederle en primer lugar la palabra a don Mario Fernández, vicepresidente segundo y responsable del área de transición ecológica y desarrollo sostenible de la Diputación de Cádiz. Cuando quieras, Mario, buenas tardes. Bienvenido. Este buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, daros la bienvenida y, como no, las gracias al Colegio Oficial de Arquitectos de la provincia de Cádiz por esta estrecha colaboración que venimos llevando a cabo a lo largo de este año, en el que hemos cerrado una serie de jornadas que considero como arquitecto pues que han sido de bastante interés y, sobre todo, solo hay que fijarse en la gran afluencia de público que ha tenido la aceptación por parte de los profesionales del sector. Y decir que, bueno, que en la jornada de hoy pues viene más centrada en la cuestión de la ciudad post-COVID, sobre todo la transformación del espacio habitable en la vivienda inadecuada. Y bueno, y esto es un reflejo de las circunstancias sobrevenidas que hemos venido padeciendo en relación a la pandemia, que, como bien sabéis, pues la incorporación del teletrabajo, el hecho de que los niños y las niñas pues se tuvieran que quedar en la casa y establecer de forma provisional hasta un aula, podríamos llamar, el no tener un espacio abierto, un espacio de calidad o incluso las condiciones de ventilación o de aireación de la vivienda no hayan sido las propicias, pues también han favorecido a que establezcamos una reflexión sobre la calidad del que vivimos, puesto que en muchos casos en familias podemos ver que han tenido unas condiciones de habitabilidad dentro de su vivienda, pues adaptadas, acertadas y adecuadas, pero en otros casos pues se ha puesto de manifiesto las limitaciones que presentan algunas viviendas para afrontar periodos largos de encierro y de trabajo y de estudio en casa. En este sentido, pues queríamos plantear este debate y ver las distintas alternativas que se plantean de cara a futuro. Incidir nuevamente en el hecho de la voluntad de esta Diputación Provincial de seguir trabajando con el Colegio de Arquitectos, puesto que se ha demostrado la gran capacidad, como le venía diciendo antes del inicio de esta sesión, y el interés que ha generado las 4 sesiones que hemos tenido, que además de la adecuación del código técnico a la última actualización del mismo, pues ha abordado a la ciudad post-COVID, y creo que es un debate bastante interesante y que al final pues nos invita un poco a reflexionar sobre el futuro de la arquitectura, ya que la arquitectura pues hay que abordarla desde la manera que tienen de concebir los espacios las personas, las formas de vida, y obviamente pues estamos pasando por un periodo en el que hay que replantearse muchas de las circunstancias en las que venimos viviendo a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Poco más me queda que decir, daros las gracias nuevamente y la bienvenida, y espero que disfrutéis pues de esta última jornada. Gracias. Muchas gracias, Mario. A continuación tiene la palabra doña Isabel Suraña, decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz. Buenas tardes, Isabel. Buenas tardes a todos. Agradecer vuestra asistencia a este seminario. Quería agradecer a Diputación que, gracias al acuerdo que hemos firmado, hemos podido llevar a cabo la tercera de las 3 jornadas post-COVID que han tenido tanto éxito y que creo que pueden ser el fruto de futuras colaboraciones. Hoy vamos a centrarnos en la tercera y última de las jornadas, cuyo título es la transformación del espacio habitable, la vivienda inadecuada. Esto es consecuencia de las 2 jornadas anteriores. La primera fue enfocada a la ciudad, donde se puso en valor la escala del coche, que era también la necesidad de transformación de este espacio, y la ciudad de los 15 minutos. En la segunda de ellas se analizó también la necesidad de transformar el espacio público. Se habló del urbanismo táctico, de la necesidad de regulación por las administraciones, y ya consecuentemente en una escala de tamaño entramos ya hoy por último en la vivienda, que es al final el efecto más directo que hemos vivido después de la pandemia los habitantes de las ciudades. Las 3 sesiones siempre las hemos enfocado con distintas cualificaciones profesionales. Así hemos podido llegar al mayor entendimiento tanto del espacio público de la ciudad y ahora la vivienda. En esta última, que vamos a enfocar la vivienda, se nos ha puesto de manifiesto las carencias que hemos tenido, que no hemos detectado por la aceleración de vida que llevábamos antes, y ahora al necesitar vivir nuestra vivienda con más intensidad nos hemos dado cuenta que no es la vivienda que queremos ni la que necesitamos. Tenemos que reivindicar las nuevas formas de hacer arquitectura y tenemos que pedir también a las administraciones que colaboren en abrir el marco normativo, que muchas veces es restrictivo y no pueden dar lugar a
mejoras en el desarrollo de las viviendas. Tenemos hoy una parrilla de ponentes que casi no necesitan presentación, creo que todos lo conocéis. Tenemos a Samir Montey, a Juan Herrero y a Isa Cuchinchilla, que ahora la presentará Virginia León, que es nuestra moderadora, una periodista de aquí, del Diario de Cádiz, que va a hacerlo estupendamente, y os voy a dejar con ellos y empezamos con la jornada. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Y ya sin más dilación, vamos a dar comienzo a este último webinar, que como sabéis la costumbre es que se ha encomendado siempre la moderación del debate a un profesional de los medios de comunicación, y en este caso la moderadora de este debate va a ser una periodista muy querida por esta casa, que es Virginia León. Voy a presentaros brevemente a Virginia para pasar a continuación inmediatamente a presentar al panel de ponentes. Virginia León es licenciada en Ciencias de Información por la Universidad de Sevilla, y aunque inició su carrera profesional en el periódico digital Andalucía 24 Horas, se incorpora inmediatamente a la plantilla del Diario de Cádiz, que es el medio donde ha desarrollado toda su carrera profesional durante estas casi 2 décadas en las que lleva trabajando en el periódico. He conocido a lo largo de estos años a una periodista que ha sido colaboradora y coordinadora de diferentes secciones del periódico. A mí particularmente me gustaría destacar sus contribuciones escritas en las páginas de cultura, un área donde ha desarrollado una excelente y rigurosa labor de investigación y divulgación en los ámbitos del patrimonio, la arqueología y la arquitectura. De manera especial, a lo largo de estos años, sus artículos y reportajes han ido haciéndose eco tanto de la actividad cultural que ha desarrollado el Colegio de Arquitectos de Cádiz en estos años, como de los asuntos e inquietudes que más afectan a nuestra profesión. En este sentido, señalaré que Virginia fue una de las primeras periodistas que alertaron del fenómeno de la turistificación y gentrificación en nuestra ciudad. Actualmente trabaja en la edición web del Diario de Cádiz, donde desarrolla labores de portadista y es responsable de la sección de redes sociales del periódico, pero no por ello descuidar los temas vinculados a su especialidad periodística. Virginia, además, ostenta en este momento la vicepresidencia de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Muchas gracias, Virginia, por haber aceptado nuestra invitación a moderar este debate, y te cedo la palabra para que comiences a presentar a los ponentes. Buenas tardes, bienvenida. Hola Tomás, muchas gracias por tus bonitas palabras. Y nada, quería agradecer ante todo a la Diputación Provincial de Cádiz, al Colegio de Arquitectos de Cádiz. Sí. Tomamos, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, pues tengo 10 minutos, que además me los voy a cronometrar, para hacer una pequeña ponencia. Entiendo que ahora se está viendo mi pantalla. Bien. Quiero enunciar como 4 ideas sobre las que podemos comentar más tarde, y luego enseñaré unas pocas imágenes. Y voy a ser un poco telegráfico. La primera es, las viviendas se han demostrado, digamos, insuficientes o con unas ciertas carencias ante esta situación. Esas carencias vienen asociadas a la situación que estamos viviendo con el COVID, pero en realidad son carencias de las propias viviendas, que ya las teníamos y que, sin embargo, pues a lo mejor no éramos tan conscientes. Pero lo que es cierto es que las viviendas no pueden crecer. Es decir, sabemos que es necesario trabajar en casa, sabemos que es necesario compatibilizar la intimidad con la convivencia, sabemos que deseamos tener más naturaleza en las viviendas, y yo diría, bueno, pues quizá hay que lanzar algunos eslóganes como más mesas y menos armarios. Los armarios son el pasado, son el consumo, y las mesas son el estudio, son el futuro, son los deberes, es el trabajo. No sé, me parece que podría ser un buen eslogan. Otro eslogan podría ser más terrazas, menos salón. Es decir, toda esa gente que cerró su terraza convencido de que no le servía para nada, pero el salón como instrumento representativo de la vivienda era un mensaje muy atractivo para los demás, quizá no tanto para los que viven, sino para los que visitan. Y, por lo tanto, pues ahí sirvo otro eslogan. Pero lo cierto es que necesitamos más cosas y no pueden vivir. Pero, idea número 2, afortunadamente nuestra cultura residencial es colectiva. Es decir, que vivimos en edificios de vivienda colectiva, especialmente en el sur de Europa. No es algo tan frecuente en otros países que son más dados a la
vivienda unifamiliar, pero nosotros tenemos nuestras ciudades construidas con ese fondo silencioso, neutro y a veces anodino, pero importantísimo, que son los edificios de vivienda. Yo podría aquí lanzar otro mensaje, que es una buena calle de buenos edificios residenciales de Barcelona, de Buenos Aires o de París. Es quizá preferible a un buen edificio suelto o a un buen monumento, quizá, ¿no? Es decir, esa es la calidad de la ciudad. La calidad de las ciudades que habitamos es la calidad de esos lienzos residenciales emocionantes y sobre todo por lo que transmiten de esta idea que se ve aquí en mi ponencia de vivir juntos, ¿no? Me interesa mucho esta idea del edificio colectivo, creo que es la idea crucial para mí en este momento, porque tenemos algo tremendamente valioso que, sin embargo, después de 200 años de vivir en edificios de vivienda colectiva, no hemos sido capaces de crear la comunidad que parece que está servida. Las comunidades de vecinos solo valen para compartir el mantenimiento del ascensor y la limpieza de la escalera. Es decir, no hemos sido capaces de dotar a nuestros edificios de unos usos comunes, de esos lugares que ahora las viviendas necesitan para trabajar o para tener una cierta socialización o incluso unas habitaciones de invitados para alguien que viene y no podemos ofrecerles un dormitorio. Creo que la clave de nuestras transformaciones deseadas están precisamente en esos edificios. Hemos hablado mucho últimamente de las cubiertas verdes, de las cubiertas planas, de los huertos que podrían surgir, y alguien decía, la verdad es que los arquitectos hicimos las cubiertas planas de nuestros edificios urbanos solo porque se podía. Es decir, las cubiertas eran a dos aguas y un día se pudieron hacer planas porque se inventó un impermeabilizante. Pero las hicimos solo porque se podían hacer planas. No dijimos, mira, qué bien, las podemos hacer planas, pero podemos utilizar ese plano para hacer muchas cosas. Obviamente hay buenos casos, ¿no? La unidad de habitación o incluso los tendederos de la Casa de las Flores de Madrid. Pero lo cierto es que esas cubiertas planas no nos han servido para gran cosa. La tercera propuesta es que necesitamos normativas, es decir, que para poder hacer eso, para poder aumentar nuestros edificios, para poder incrementar a lo mejor un poco de edificabilidad, alguna que otra vivienda nueva con cuyo beneficio se puedan suplir unos usos colectivos o una remodelación, reprogramación, naturalización, descarbonización de nuestros edificios de viviendas, pues necesitamos que las normas, por ejemplo, pues no sigan considerando las terrazas como superficie edificable 1 a 1, porque si eso es así, pues evidentemente los promotores las seguirán vendiendo a precio de cuarto de estar y las personas pues las seguirán cerrando inmediatamente. La cuarta de mis propuestas es que necesitamos un nuevo concepto de calidad y un nuevo concepto de confort, alejado de aquel que nos vende el consumo y los dominicales, digamos, de los periódicos. Es decir, tenemos que luchar por la diversidad. Esos mismos edificios de vivienda colectiva son todavía demasiado homogéneos en cuanto a los tipos de personas que los habitan. Necesitamos que en esa diversidad aparezca la ecuación de la sostenibilidad de una manera crucial, la sostenibilidad no entendido como un abaratamiento de la factura de la luz, sino casi como una forma de vida. Y todos sabemos que cualquier forma de homogeneidad está condenada al fracaso, para eso está la lección de los propios sistemas ecológicos, y creo que las palabras clave de este discurso pues serían vivir juntos, compartir, comunidad. Son casi sinónimos, pero bueno. Voy a enseñar unas imágenes, ¿no? Estas son escenas que podrían ocurrir en cualquiera de nuestras manzanas o de nuestros edificios de residencia colectivo, ¿no? Estas cubiertas que parecen tan fáciles de colonizar y de equipar y donde muchas actividades hoy impensables podrían aparecer y colonizarlas, ¿no? Las terrazas o los añadidos a los edificios existentes que se están haciendo en tantos sitios, ¿no? Que pueden generar esa especie como de vivienda paralela al aire libre, que en muchas ocasiones sería perfectamente factible y que si no lo es solo porque hay una normativa que lo impide.
Este sería un portal, yo lo considero casi como una escena perfecta, ¿no? de uno de nuestros, no me refiero a nuestros de nuestro estudio, que lo es, sino de todos nosotros, ¿no? Lo que podrían ser esos portales, esos lugares de encuentro de las personas donde gentes de muy diverso tipo deberían coincidir. Este portal concretamente pertenece a un edificio en el que conviven viviendas sociales con viviendas en el mercado libre. Sigo hablando de la naturalización, de esas habitaciones al aire libre que ahora tanto hemos echado de menos, esos usos comunes en los edificios que pueden tener una variedad de programas y de ofertas increíble. Esta sucesión de atalayas verdes donde algunas son privadas o son individuales de las terrazas, otras son colectivas, a lo mejor son colectivas solo para los niños o son colectivas con otro objetivo, o para crear un huerto que no todos los vecinos cultivan, pero en cierto modo forman parte de ese paisaje. Esto es un proyecto nuestro que le falta, digamos, ese verde que estoy pregonando, pero que aparecerá en todos esos escalonamientos que ahí van surgiendo, y aquí ya se empiezan a plantar los jardines de los interiores de la manzana. Este es otro proyecto en Marruecos. Y esta es un poco esta disolución de los bordes de la vivienda que se comporta como un mecanismo de intercambio con el exterior y con, digamos, una colección de filtros en los que los aspectos fenomenológicos tienen tanta importancia. Esta puede ser una imagen de una vivienda de estas de las que estoy hablando. Esto es concretamente un edificio nuestro en Sant Boi, que habla de que la cocina tiene esa continuidad en el espacio exterior. A mí me gusta mucho esta foto por lo que tiene casi como de casa de pueblo, ¿no? Y esta sucesión de espacios. Son viviendas muy pequeñas, es un edificio en el que igualmente conviven usuarios de rentas muy diferentes, ¿no? Y que ofrece esta imagen así un poco tersa y rotunda en su exterior, que es un exterior periférico, aunque habría mucho que hablar sobre esta condición del adjetivo periférico, pero cuyo interior tiene estas reminiscencias de arquitecturas más íntimas, más próximas al cuerpo y más dedicadas a la construcción de lugares de encuentro y de socialización de sus habitantes, ¿no? A través de esas galerías y de estos patios. Y con esta ciudad o con esta periferia enmarcada por esta imagen, pues creo que termino. Antes decía que no me gusta mucho la palabra periferia porque suele tener una connotación peyorativa. La verdad es que desde este edificio en bici se llega en 15 minutos al mar o al aeropuerto de Barcelona. Luego, a lo mejor, algo periférico cuando ese recorrido se realiza atravesando unas huertas fantásticas y algún que otro polígono industrial, por cierto, pero me parece que igual uno puede tener la conciencia de habitar un centro de gravedad del mundo, ¿no? Lo dejo aquí, creo que me he cumplido mi tiempo, así que doy paso al siguiente ponente. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Juan. El tiempo Gracias. Perfecto, 10 minutos. Tenemos que excusar a Xavier Monteis porque por más que se ha intentado no se han podido salvar las dificultades técnicas que han surgido con el equipo. Llevamos desde esta mañana trabajándolo, pero ha sido imposible. Así que lo disculpamos y voy a pasar a presentar el currículum de Izaskun Chinchilla. Hola, Izaskun. Voy a leer brevemente, igualmente, como he hecho con los anteriores compañeros. Izaskun es doctora arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid. Ha recibido el reconocimiento de la RIBA como miembro extranjero honorífico y desde 2001 dirige su propia firma, Izaskun Chinchilla Arquitectos. Es además catedrática en práctica arquitectónica de Barley School de Londres. Más de 200 revistas y publicaciones de arquitectura se han hecho de su trabajo, que ha sido galardonado en diferentes convocatorias nacionales e internacionales y expuesto en diferentes muestras y exposiciones celebradas en Los Ángeles, Londres, París, Venecia, Sao Paulo, México o Madrid. Ha intervenido como conferenciante o comisaria en más de 150 foros especializados en universidades e instituciones de todo el mundo. En 2014 ganó el concurso internacional City of Dreams para construir un pabellón en Nueva York compuesto completamente por material reutilizado que se construyó gracias a una campaña de crowdfunding. En 2016 concluyó las obras de construcción de una mediateca en el Castillo de Garcimuñoz en Cuenca y la Sala VIP de Arco 2016. Es también autora de un edificio para coworking en el barrio de Gracia en Barcelona, de varios proyectos de arquitectura temporal como el stand de Fitur para la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en 2018 y la propuesta para Casa Decor del 17 al 19. En 2018 ganó el concurso para la redacción del proyecto del Camping del Chorro en la entrada del Caminito del Rey,
cuya ejecución dirige en estos momentos, al tiempo que prepara para la Galería Nacional de Roma una exposición sobre los valores específicos de la arquitectura hecha por mujeres, que será inaugurada ahora en octubre. Como arquitecto, reivindica para su profesión un compromiso fuerte con la innovación, apostando por la multidisciplinaridad, donde a través de la ecología, la sociología o la ciencia, la arquitectura se reencuentra con la complejidad de la vida en el mundo contemporáneo. Su contribución a la arquitectura mediante proyectos e investigaciones ha sido reconocida con una mención honorífica en el Art Vision Prize 2013, que destaca la carrera de mujeres arquitectas en todo el mundo. Hola, Izaskun, te doy paso. Hola, espero que se escuche correctamente y que el sonido funcione adecuadamente. Todo perfecto. Bueno, ¿es así? Vale, perfecto. Buena confirmación, muchísimas gracias. Bueno, yo también he preparado una intervención, primero hilvanando algunas ideas, os las he intentado resumir en la pantalla para que nos sirva de guión tanto a la audiencia como a mí misma, y cerraré con 3 o 4 imágenes muy breves. La primera de esas ideas tiene que ver también con una conexión con las 2 primeras ponencias de este ciclo, este webinar. Que tiene que ver con que cualquier cosa que atañe a la vivienda, incluido COVID-19, tiene que comprenderse en una lógica multiescalar. Creo que de alguna manera Juan ha abundado en ese aspecto, quizá desde el punto de vista de la convivencia colectiva. Y a mí me gustaría insistir en que comprender qué ha pasado con COVID dentro de nuestras viviendas implica también comprender qué ha pasado en una escala territorial, en una escala, digamos, de tejido urbano, en una escala tipológica, y en esos factores de domesticidad de menor tamaño. ¿En qué sentido podemos hablar de esta imbricación de esos 3 puntos? Los factores que parece que han incentivado la propagación del COVID, como la falta de biodiversidad o la pérdida de biodiversidad, o el exceso de contaminación, que ha penalizado especialmente al norte de Italia o a lugares como España, como Madrid o Nueva York, han sido fenómenos fundamentalmente territoriales. Sin embargo, han tenido una afección directa sobre factores de la vivienda y sobre factores del equipamiento público. Es decir, la incidencia de esos fenómenos territoriales ha tenido una repercusión particular en factores como el régimen de lockdown, de confinamiento, que han tenido viviendas concretas, ¿vale? Este mismo proceso de unión multiescalar se produce en prácticamente cualquier aspecto de diseño, cualquier evaluación o impacto que queramos hacer sobre la vivienda. Y aunque creo que nos han precedido 2 jornadas, creo que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? La siguiente reflexión que me gustaría hacer es que los mejores criterios, digamos, de diseño post-COVID, para mí, han sido anticipados por la sostenibilidad, es decir, el diseño que aspira a ser ecológico. Creo que la presentación que ha hecho Juan, en el fondo, podría también haberse planteado bajo el paraguas de esas 3 grandes aspiraciones de la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad social, en un sentido del equilibrio colectivo, el informe Brundtland, el equilibrio de las generaciones futuras. La sostenibilidad económica, en un sentido como de un crecimiento pausado, un crecimiento, bueno, un poco más coherente y consistente y consciente de los recursos, y la sostenibilidad, si queréis, medioambiental, en un sentido de ahorro energético, en un sentido de disminución de impactos, descarbonización y todos esos términos que todos hablamos. Entonces, lo primero que me gustaría decir es que, en el fondo, muchos de los aspectos que hacen la mejor vivienda después del COVID son también aspectos que convergen, o sea, que no solo han sido anticipados, sino que son convergentes con nuestro futuro sostenible. Aquí me gustaría decir que incluso la clásica paradoja de la sostenibilidad, que tiene que ver con esa idea que todo el mundo tiene en la cabeza de la mejor vivienda verde, es una vivienda que efectivamente tiene un jardín, es una vivienda conectada con un bosque y unifamiliar. Ya se demostró desde los años 90, por parte de gente como Salvador Rueda, entre otros muchísimos urbanistas, que hay que ponerla en tela de juicio, de nuevo, con ese concepto escalar, porque al final la densidad media, la densidad de 60 viviendas hectáreas, entre 60 y 80 viviendas hectáreas,
genera un equilibrio mucho más consistente entre esa accesibilidad al verde, como nos ha mostrado Juan en sus proyectos de vivienda colectiva, y una no dependencia del vehículo privado, una mejor accesibilidad al transporte público y una variedad tipológica y de usos que nos hace no solo convivir en rentas de diferentes características, sino también tener una accesibilidad directa en esos 15 minutos a todos los recursos que necesitamos habitualmente en una semana. Entonces diría que esa paradoja de la densidad intermedia, ¿no? De no precisamente la imagen de lo más verde, de lo más cercano a la naturaleza, sino de algo que está entre el gris y el verde, es la que COVID también nos ha hecho volver a recuperar y volver a explorar. Yo creo que los barrios más habitables en el lockdown han sido precisamente aquellos barrios que tenían un buen índice de equipamiento, que tenían supermercados, que tenían espacios colectivos, y bueno, que tenían recursos incluso como para poder teletrabajar, como puede ser un coworking en este momento, ¿no? Entonces me gustaría insistir en que las tres grandes definiciones de calidad actual de la vivienda para mí se tienen que pensar y que presentar con un criterio de convergencia, no solo con un poco la historia reciente del pensamiento medioambiental, sino también para, digamos, no empezar a generar que agentes con intereses un poco perversos nos vendan la mejor solución para el COVID, la mejor solución para cada una de las crisis y cada una de las situaciones que vayamos viviendo, y se impida, bueno, un poco la evolución mejor de la ciudad, recuperando ese carácter mediterráneo, denso, colectivo, continuo, híbrido en cuanto a usos, ¿no? Entonces me gustaría hablar de que la mejor vivienda post-COVID para mí es, en primer lugar, una vivienda ecológica, ¿vale? Ecológica en un sentido medioambiental. Es una vivienda donde antes de empezar a pensar en ahorros energéticos activos, incluso en el uso de energías renovables, se piensa en la implementación de sistemas pasivos, ventilación cruzada, una adecuada inercia térmica, un adecuado empleo de materiales, una selección trazable de esos materiales con un mínimo impacto, incluso si se puede, materiales que son sumideros de carbono. En España, afortunadamente, ya estamos bueno, adecuando nuestro mercado inmobiliario para recibir, por ejemplo, viviendas cuya estructura está íntegramente realizada en madera y cuyas fachadas, forjados y, en general, sistemas de cerramiento también se pueden empezar a resolver con este material. Políticas de construcción que ya están implantadas extensamente en Francia, Reino Unido, países escandinavos o Alemania. En segundo lugar, me gustaría decir que la mejor vivienda post-COVID, esa vivienda saludable, es también una vivienda que ha definido, bueno, pues ciertos ámbitos del pensamiento arquitectónico contemporáneo y ciertos ámbitos de investigación, como la vivienda biofílica. Es decir, una vivienda que nos reconoce, Juan creo que se refería probablemente a un concepto similar, con esa idea de generar una nueva definición del confort. Es decir, la vivienda, creo que biofílica, lo que ha buscado es cuál es la definición de confortabilidad para todos estos cuerpos que, aunque tengamos inmensas diversidades entre nosotros y divergencias, también tenemos una pauta común, que es que somos seres vivos pertenecientes a una raza, ¿no? a una especie más bien, ¿no? Y entonces, bueno, pues esas pautas han sido el empleo de materiales de procedencia biológica, siempre que sea posible, la presencia del agua, la presencia del verde, la presencia de aquellos elementos que nos hacen estar en contacto con la naturaleza, como el aire libre o los elementos biodiversos. ¿Vale? Todo eso, junto con los buenos criterios de ventilación, etcétera, etcétera, han sido un poco las pautas de esa idea de la vivienda biofílica. Y que, por otro lado, se tiene que impulsar desde realmente una investigación en el cuerpo, en la somática, en las necesidades de cada uno de nosotros, ya digo, como individuo y también como especie. Y la mejor vivienda post-COVID creo que también es la vivienda que equilibra los usos productivos y reproductivos. De nuevo, una vieja reivindicación del urbanismo de género y de la arquitectura y la ciudad de género, que de nuevo creo que no nos debe despistar. Estamos ante una circunstancia con un cierto carácter coyuntural,
pero que debemos abordar desde una mejoría en varios escenarios temporales. Evidentemente, el abordaje de la crisis inmediata y posterior al COVID, pero también en un abordaje temporal que nos enseñe a superar esta coyuntura y a tener unas ciudades y unas viviendas mejores en el futuro. En ese sentido, la gran apuesta por una vivienda donde lo productivo, es decir, sobre todo el commuting, esa idea de que las ciudades están pensadas fundamentalmente para producir ciudades dormitorio y polígonos industriales que están comunicados entre sí por una carretera, ¿no? O por un viario público, tiene que ser altamente puesta en crisis, introduciendo proyectos de regeneración urbana donde los barrios residenciales, las tipologías residenciales, estoy hablando de nuevo en dos escalas, introduzcan esa hibridación de programas dentro de la vivienda. Es decir, viviendas que, como dice Juan, por ser de carácter colectivo, pueden tener un coworking en la planta octava, viviendas, como está pasado en las supermanzanas de Barcelona, que pueden albergar equipamientos públicos incluso de la planta baja a la planta segunda y tercera, como pequeñas guarderías, por ejemplo, y viviendas o conjuntos residenciales donde todos los usos en general que se espera encontrar en un tiempo reducido se encuentran en 15 minutos andando, pero también se encuentran en una mezcla de tipologías que permite, bueno, pues viviendas que pueden dividirse, viviendas que pueden albergar un negocio, bueno, pues toda esa diversidad tipológica que los arquitectos creo que hemos venido reivindicando también durante un largo proceso y que el urbanismo de género ha reivindicado. Y me gustaría cerrar estas ideas un poco de convergencia con ciertas reivindicaciones e investigaciones que tienen cierta historia, cierta trayectoria y que vienen de ámbitos un poco multifactoriales, ¿no? Del ámbito del pensamiento medioambiental, del ámbito de la investigación en salud y del ámbito del pensamiento de género. Me gustaría hablar de la mentira económica, porque creo que es como uno de los grandes males de la vivienda en este momento, ¿no? Creo que en muchos ámbitos económicos se han presentado las políticas medioambientales, las políticas vinculadas al cuidado o a la salud preventiva como políticas despilfarradoras. Es decir, se nos ha contado, pues, ha venido Donald Trump a decirnos, como yo soy un gran amigo de los empresarios y lo que quiero es la prosperidad de mi país, no firmaré el protocolo de Kioto y no me atendré a los acuerdos de París, ¿no? Porque eso es enemigo de los empresarios, ¿no? Bueno, todo eso se ha producido en muchos ámbitos, la falta de protección a la mujer, la falta de consideración bueno, de los cuidados como actividades que tienen que tener una salvaguarda de la seguridad social. Bueno, pues todos estos males que todos conocemos se han presentado como situaciones que la economía no permitía cubrir, ¿no? Y eso mismo nos van a contar con las viviendas. Es que, claro, una vivienda ecológica saludable y donde los usos reproductivos y productivos están bien integrados, es una vivienda inalcanzable financieramente para el común de la población. Bueno, es importante, muy urgente decir que esto es mentira. Lo primero es que los criterios de desarrollo económico se están empezando más que a demostrar que, evidentemente, los criterios de desarrollo económico moderados, que son a los que puede aspirar el mundo civilizado al que pertenece Europa, el norte del continente americano y una gran parte de Asia, en esos, digamos, horizontes de crecimiento moderado, las políticas medioambientales son convergentes con el crecimiento. Nos lo demuestra el cambio climático. Si no hacemos caso al cambio climático, las empresas empezarán paulatinamente a sufrir más pérdidas y los estados por crisis medioambientales, catástrofes naturales, pero también por falta de adecuación de su actividad a la situación real de los contextos ecológicos en los que vivimos. ¿Vale? Asimismo, en el ámbito particular de la vivienda, el precio actual de la vivienda está basado fundamentalmente en la especulación, agotando sistemáticamente el precio de mercado. Y ninguno de los ahorros que un promotor o un constructor puede realizar, por ejemplo, porque utilice materiales de menos calidad o porque utilice tipologías obsoletas, ninguno de esos ahorros repercute en el usuario final. ¿Vale? Entonces, que a nosotros nos hagan una vivienda menos ecológica, menos saludable o menos flexible desde el punto de vista interior, no nos ahorra un solo euro en nuestro bolsillo.
¿vale? Esto es muy importante, yo creo que hay arquitectos y no arquitectos en la sala. Lo que se hace sistemáticamente es la peor construcción posible para agotar el precio más alto que el mercado permite. ¿Vale? Entonces, yo creo que aquí esta es la gran mentira, ¿no? Yo quiero hacer muchísimo hincapié en que los objetivos medioambientales vinculados al cuidado y a la salud preventiva se han probado por parte de muchos economistas como objetivos viables financieramente y que hay que reclamar esa viabilidad y hacerla posible sabiendo que es un derecho al que debemos aspirar los consumidores, también los consumidores de vivienda. Y aquí termina mi turno de intervención. Muchas gracias. Ay, tenía las imágenes también. Bueno, no importa, luego las pongo. Muchas gracias, Izaskun. Enhorabuena a las dos, muy interesante todo lo que habéis planteado. Como punto común, sí que veo que, bueno, que todo esto de lo que estamos hablando, todas las posibilidades de transformación de la vivienda, pues ya existían antes de la pandemia, ¿no? Como bien habéis dicho, estos problemas ya existían, ya estaba sobre la mesa de los arquitectos. Lo único que la pandemia ha venido, o el confinamiento ha venido a sacudir estas necesidades y a ponerlas en valor. Habéis hablado los dos de la palabra transformación que nos ocupa en esta mesa y de cambio, ¿no? Teniendo en cuenta también, porque habéis enfocado mucho hacia lo proyectable, la nueva construcción, teniendo en cuenta que la mayoría de españoles, de personas, vivimos en bloques de vivienda, pisos con décadas, incluso con 200, 300 años, e incluso protegidas, ¿cómo podemos afrontar esta transformación cuando la mayoría de las casas tienen una distribución tan rígida? ¿Es posible la flexibilidad de los espacios dentro de nuestras viviendas? No sé si en este sentido quieres hablar, Juan, ya que has planteado un modelo de vivienda realmente espectacular, pero teniendo en cuenta nuestra situación actual, la mayoría de las personas vivimos en bloques de viviendas que son las que son, como decía, no pueden crecer. ¿Qué capacidad tenemos de transformarlas? Ay, no se escucha. Ahora sí. Yo creo que siempre hay una cierta capacidad de transformación, lo digo por dar una respuesta así como un poco directa. De hecho, espero que muchas personas que hayan sufrido incomodidades en su casa durante estos meses, en lugar de pensar por su cuenta unas reformas que van a ser de nuevo posiblemente atróficas o atrofiantes, porque las viviendas no aceptan más de 3 reformas seguidas, digamos, llamen al más joven de sus arquitectos amigos y le digan, ayúdame con esto. Yo creo que los arquitectos pueden realizar trabajos muy sorprendentes en muy poco espacio, con requerimientos muy bien cifrados y creo que pueden dar lugar y pueden dar entrada a muchas variables. Yo creo que yo siempre que escucho a Izaskun, no sé, me celebro, ¿no?, que haya arquitectas como ella que son capaces de multiplicar las ecuaciones en juego continuamente en los proyectos y en los discursos, ¿no? Y yo creo que eso lo pueden hacer muchos arquitectos y efectivamente hay espacio para ello. Ahora bien, creo que algunas de esas propuestas seguramente pasarán por plantearse cuestiones un poco atávicas y situaciones a los que pues mucha gente no está dispuesta a renunciar y tampoco tiene una razón muy poderosa para hacerlo, excepto que se ha hecho siempre así o que lo ha hecho así o que lo hacían así sus abuelos. Y en ese sentido me parece que entregarse, en fin, con una cierta confianza a que alguien te haga una propuesta de cómo puedes reorganizar tu vida en el espacio que tienes, lo cual significa a lo mejor pues renunciar a ciertas cosas o dar valor a otras, ¿no? Me parece muy importante. Pero creo que el gran tema de todo esto que planteas es la acción sobre lo construido. Creo que no hay quizá hoy en día acción más sostenible y más ecológica que ecologizar lo que ya tenemos, volver más resiliente el parque construido, que hoy en día es un sumidero de energía y de contaminación y de tantas cosas, bueno, sumidero en el sentido inverso de la palabra sumidero en sí misma. Y entonces creo que
efectivamente es muy fácil o sería más fácil plantear nuevos edificios de viviendas, pero creo que hoy en día el gran tema es la acción sobre las viviendas existentes, sobre los edificios existentes y sobre las comunidades existentes. Igual que hago ese consejo a todas las personas que estén pensando en tirar un tabique y en cambiar un baño y en hacer un sitio para que los niños hagan los deberes, se lo aconsejo a las comunidades de vecinos, que hablen con un arquitecto, que le digan, oye, necesitamos un coworking, necesitamos, ya verán cómo ese arquitecto seguramente les encuentra el sitio o el vericueto legal o la interpretación de la normativa que lo permite. Creo que es un momento muy bueno para que haya esas transformaciones y que esas transformaciones se hagan con arquitectura de calidad y no con trucos de constructor, digamos así, barato, ¿no? Una idea, la verdad, que muy innovadora. Juan, has hablado de estas cuestiones muy interesantes vinculadas a lo que denomina la vivienda colectiva, ¿no? Que con la pandemia se ha puesto a descubierto la importancia de tener un sitio para estar, trabajar, lo que has mostrado en imágenes, los huertos, el contacto con la naturaleza, y esto plantea un cambio en la capacidad de proyección de vivienda que has mostrado también en viviendas que ya hacéis. Pero ¿cómo es posible con lo que tenemos? No sé si puedes incidir en esto último que me has dicho de hablar con las comunidades y que nos permitan crear estos espacios colectivos tan interesantes. ¿Cómo se puede hacer esto en un bloque de vivienda normal y corriente? Pues mira, yo creo, os quiero contestar rápido porque quiero que hable Izaskun. Yo creo que el gran problema de la vida doméstica de la pandemia es que ha exacerbado la individualidad. O sea que si ya vivíamos medianamente juntos y nos faltaba recorrer un trecho para convertir eso en algo muy poderoso desde el punto de vista de la construcción de una nueva cultura urbana, hemos dado un paso atrás con esta cosa de que todo el mundo se ha ido al campo o todo el mundo se ha encerrado en casa o todo el mundo ya dice, no, yo primero, yo lo mío, yo mi terraza, yo mi no sé qué, ¿no? Entonces, creo que hay que romper eso y hay que volver a compartir cosas. Y yo creo que eso se resuelve, voy a decirlo otra vez, juntándose y llamando a alguien que diga, oye, alguien que es un arquitecto o una arquitecta y que diga, alguien que digan, ayúdanos con esto. Habrá gente que descubrirá que un edificio tiene todavía edificabilidad sin colmatar, habrá, en fin, en realidad son instrumentos que se utilizan también para hacer unas obras indeseables en la ciudad, ¿no? Pero por una vez podrían ser utilizados para generar situaciones económicamente viables. Hay ya estudios sobre todo son gente joven, muy inquieta y muy valiosa, que se dedican a hacer prospección sobre los márgenes de beneficio económico que tienen las comunidades reutilizando muchos de sus espacios o racionalizándolos o obteniendo de ellos un rendimiento económico que incluso llegas a tener casi gratis los gastos. O sea, que estoy hablando de cosas muy prosaicas, a lo mejor menos filosóficas o menos... pero creo que son cruciales en este momento, que la gente realmente confíe en la arquitectura y piense que es en los arquitectos donde está su mejor camino para conseguir algo que no serían capaces de imaginar. Lo más importante es que todo lo que las personas imaginan es porque lo conocen, es porque lo han vivido, es porque lo tienen visto, pero cuando acudimos a un cierto especialista es porque ha visto otras cosas y porque nos puede proponer cosas que nosotros somos incapaces de imaginar. En ese sentido, por eso yo, en fin, no quiero hacer aquí una defensa corporativa de la profesión, pero sí creo que esa pregunta a un par, si necesitan comparación, a un par de arquitectos sería genial. O sea, sería realmente un cambio cualitativo y cuantitativo muy importante en nuestra sociedad, ¿no? Y para buscar esta flexibilidad en nuestras viviendas y en los espacios comunes de los edificios, no sé si uno de los grandes problemas con los que os encontráis los arquitectos es la normativa, que también habéis mencionado, ¿no? Debe ir por aquí, se debe hablar con las administraciones deben creer más en el papel labor de los arquitectos. Este es el gran talón de Aquiles de todo este paso, esta transformación de la que estamos hablando, la normativa. Está demasiada encorsetada y no nos deja adaptar la situación actual, nuestra vivienda, a lo que necesitamos. No sé, Izaskun, si tienes que decirnos algo en este sentido.
Sí, el tema de la normativa es un gran pastel. Estoy convencida que lo vamos a tener que cortar, ¿no? Que vamos a tener que meter ese cuchillo y van a salir todos los colores que están dentro. Pero quizá, si me permites, Virginia, me gustaría rematar el llamamiento que ha hecho Juan, quizá para ayudar a la imaginación de nuestros oyentes, poniendo casos sobre la mesa de regeneración urbana que están teniendo lugar, como dice Juan, comandados por normalmente estudios muy jóvenes cuando se refieren a viviendas de pequeño tamaño, pero también por estudios de arquitectos bastante consolidados. Y simplemente dar unas pinceladas de cosas que son posibles para que la gente se imagine, ¿no? Tenemos, así yo voy a hacer no solo defensa corporativa, sino defensa corporativa con nombres, o sea, que es peor todavía. Tenemos estudios como Enorme Estudio o como ELI, por ejemplo, que son estudios que han conseguido que en pisos de 30 a 45 metros se produzca una gran flexibilidad, por ejemplo, haciendo que gran parte de las cosas que normalmente son infraestructurales en las viviendas, muros, instalaciones, pilares, de alguna manera se limpien, tengan una menor presencia, se compacten, ¿vale? Por ejemplo, con pequeñas operaciones de demolición, de reordenación de las instalaciones, y donde los muebles hacen que el espacio sea más fácil de transformar. Tabiques móviles que todos conocemos, dobles alturas donde hay una mayor capacidad de almacenamiento y elementos que salen y se meten, que se abaten desde las paredes, ¿no? La arquitectura, por ejemplo, de esos dos estudios ha conseguido esos grandes milagros con viviendas de 30 o 45 metros cuadrados. En otro orden de cosas, totalmente diferente, tenemos arquitectos de los años 70, como Habraken en Holanda, que generalizó una teoría, una estrategia que llamaba la teoría del soporte, donde lo que él hacía era muy conscientemente diseñar viviendas. Aquí no estamos hablando solo de regeneración urbana, pero se podría aplicar esta lógica a la regeneración urbana, a las viviendas que ya existen y ya están construidas. Y lo que hacía Habraken con esa teoría del soporte es que intentaba dotar de un plan horizontal estructural, un forjado, que llaman pues, los arquitectos así en plan palabrota, que tuviera unas buenas dotaciones de instalaciones bien repartidas. Bueno, no quiero ponerme técnica, pero él a veces dejaba espacios precisamente para que esas instalaciones pudieran discurrir sin molestar a la distribución interior, para que tú pudieras conectar lo que quisieras en muchos puntos distintos, ¿vale? Es una cosa como permitir enchufar agua, electricidad o una ventana en puntos muy diversos de las viviendas. Esto es algo que se puede revisar, hay ejemplos maravillosos de Habraken construidos además ha sido una persona muy longeva profesionalmente en muchos sitios de Holanda, por citaros a alguien, ¿no? Entonces, estas políticas de intentar concentrar las concentrar las estructuras para que tengan una presencia mínima y dispersar las instalaciones para poderse conectar en cualquier sitio, pues también han provocado viviendas muy flexibles y se puede aplicar a la vivienda. Y tenemos casos también en España como Margarita de Luxán, que es una arquitecta a lo mejor pues menos conocida y menos nombrada que otras, con grandes intervenciones de rehabilitación energética, por ejemplo, en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles, en Madrid, donde viviendas que tenían ese aspecto cochambroso de tener techos de 2,10 metros, estar construidas en los años 40, con arquitectura prácticamente improvisada, prácticamente sin aislamiento térmico, de repente han cobrado una dignidad fantástica porque se ha rehecho una fachada, se ha puesto un aislamiento térmico exterior, que además es lo adecuado en este momento, se le ha añadido energías renovables y realmente el barrio ha pasado, bueno, pues de duplicar su precio de venta en mercado, ¿no? Todo esto está sucediendo y bueno, yo querría decir que los arquitectos efectivamente apoyo completamente a Juan en esta idea de que tienen esa capacidad, ¿no? O por no hablar de los supermanzanas en Barcelona, es un cambio radical para todas las viviendas que están involucradas en ese cambio urbano, ¿no? Entonces, creo que eso hay que mencionarlo, ¿no? Y a raíz de eso también podemos hablar de normativas. Ese es un trabajo que muchas veces se hace a pesar de la normativa, ¿no? Eso hay que explicarlo y explicitarlo. En parte porque la normativa sigue teniendo una herencia histórica, yo creo que enormemente obsoleta. Seguimos teniendo, por ejemplo, en normativa de vivienda de protección pública, en regiones como la Comunidad de Madrid, te lo suelen dejar saltar, pero sigue habiendo puntos como que en el hall de entrada de la vivienda tienes que tener el hall tiene que estar separado y tienes que tener un armario.
Esto podría llegar a tener sentido, pongo este ejemplo pequeñito, no es ni siquiera lo más grave que puede suceder en una normativa, pero pongo este ejemplo pequeñito para entender que quizás en una vivienda de 200 metros, en el barrio de Salamanca, con un gran pasillo profundo, con un fondo edificable de 18 o 22 metros, esta cosa de tengo un hall en la entrada, está aislado, bueno, pues eran familias diferentes, completamente piramidales, de padre, madre, perro y 4 o 5 hijos, y todo esto de, como decía Juan, la representatividad de la vivienda, recibir a las visitas, dar una primera impresión, generar un hall aislado, que no se oiga el ruido de los niños, que no se vea elementos de domesticidad, tenía sentido. Pero estamos hablando de una normativa que sigue aplicando con una tendencia crítica esa pauta a una superficie de 50 metros. Entonces, ¿qué supone para una vivienda de 50 metros la segregación de un área de entrada representativa de 9? Pues supone una pérdida de un 10% de su superficie. Si vamos encadenando pasillos, necesidad de segregación y evidentemente y fundamentalmente yo creo que hay dos grandes como estadísticas que evidencian la gran obsolescencia normativa de nuestra vivienda de protección pública, que, ojo, me gustaría decir como técnico que es diferente de la vivienda libre y de la vivienda de mercado, pero desafortunadamente la vivienda libre no lo ha hecho mucho mejor, ¿vale? Pero esas dos estadísticas que para mí creo que clarifican muchas cosas es la mayoría de las personas que compran, sabéis que el régimen de vivienda de protección pública es variado, ¿no? Hay en compra y en alquiler inicial con opción a compra posterior, bueno, hay varios regímenes, también evidentemente dependiente de las comunidades autónomas, pero la mayoría de la gente que compra en comunidades autónomas como Madrid, que me sé la estadística bastante bien, invierte en el año y medio posterior a la compra un 30% del presupuesto de compra en la remodelación completa de la vivienda. Es decir, si alguien se ha gastado 100.000 euros en comprar una vivienda de VPO, invertirá como media 33.000 euros en el año y medio posterior a la compra para rehacerla, ¿vale? Esto quiere decir que estamos vendiendo un producto que es obsoleto desde partida. Pensemos en el impacto medioambiental, en el impacto económico, en el impacto de ahorro y en el impacto biográfico que eso tiene sobre una familia, ¿vale? Sobre, además, teóricamente las familias desprotegidas. Solución, muy sencilla, una colaboración estrecha entre el arquitecto y el usuario en el diseño de la vivienda. Solución, una mayor diversidad tipológica. Solución, unas viviendas que se venden semiacabadas y que se pueden acabar en un estadio posterior. Todas ellas requieren una sola cosa, un aumento de la complejidad de gestión, ¿vale? Entonces, a mí me han llegado a decir en lugares como la empresa municipal de la vivienda, estamos dispuestos a pagar cualquier fachada cara, pero no nos hagas cambiar el mecanismo de sorteo de las viviendas, porque eso duele más, ¿vale? Entonces, el material, el exceso de precio no duele, pero sí duele el trabajo de gestión de la mano del usuario, ¿vale? Es una cultura que en España no queremos tener y que tenemos que empezar a abordar. La participación ciudadana es el único camino para el éxito de la vivienda pública, porque se han diversificado enormemente los modelos de familia y no son predecibles por los técnicos. Os aseguro preguntarle a cualquiera de vuestros amigos. La biografía de la gente se ha convertido en separaciones, convivencia en grupos inesperados, familias que tienen custodias compartidas cruzadas. Todo eso es completamente imposible anticipar. Entonces, bueno, pues se puede optar o por un producto muy inespecífico, muy inacabado, muy variado, muy diverso, o se puede optar porque de una vez abordemos el tema de la participación ciudadana en el diseño de vivienda pública. Esa es la primera estadística que a mí me gustaría poner sobre la mesa. Y la siguiente, el siguiente dato que bueno, quizá a lo mejor lo dejo aquí, porque me voy a reservar esto para la siguiente vuelta. Creo que con esto hay mucho que hablar. Estos cambios de los que habláis, esta diversidad de viviendas que se nos pone antes en el programa actual que tenemos, ¿son cambios compatibles con el menor coste de la vivienda social? Bueno, es que la vivienda social se construye a unos precios muy bajos. O sea, ese edificio que habéis visto de las baldosines catalanes y los colores verdes, que
tiene unos materiales, yo creo que totalmente homologables y nadie diría, ¡ay, qué pobreza de construcción! Eso ha costado 700 euros el metro cuadrado. O sea, así se construye la vivienda social en España. Me remito a algo que ha insinuado antes Izaskun, que es, hace años unos promotores decían, ¿cuánto vale la vivienda en España? Lo que una pareja con 2 sueldos de 2.000 euros sea capaz de pagar durante los 30 años de un crédito a lo que toque. Entonces dices, ¿ha bajado la vivienda? No, la vivienda se construye, bueno, a lo mejor es más barata la mano de obra en un periodo de crisis económica porque hay más competencia laboral, pero lo cierto es que eso ocurre así en todo el mundo, también hay que decirlo, ¿no? Que el precio viene dictado por una capacidad de adquisición. Entonces, si la capacidad de adquisición de las personas sometidas a un régimen de protección oficial es de 700 euros el metro cuadrado porque esas viviendas hay que, digamos, entre comillas, regalarlas, pues costará 700 euros el metro cuadrado, que es lo que dice la administración que puede afrontar. Y si eso pasa a un mercado libre, pues es completamente distinto. Entonces, yo creo que el tema del precio, ¿no? Yo creo que me ha gustado mucho lo de la mentira económica que decía Izaskun, es algo tremendo. Es decir, cualquier vivienda unifamiliar de gran postín de la costa española cuesta lo que ese edificio que tiene 100 viviendas y 4 plantas de aparcamiento. Lo cual, bueno, yo creo que es una cultura que hay que adquirir y que tenemos que discutir o que la gente tendría que ser consciente, ¿no? Quiero cruzar esto con esta cuestión de la, digamos, de la transformación o de la, ¿no? de ese 30% de las viviendas, o sea, ese 30% del precio de las viviendas que se reinvierte o que se sobreinvierte respecto de algo que obligatoriamente la norma dice que todas las viviendas tienen el día que se entregan, tienen que tener un fregadero, entonces ya hay empresas que venden 500 fregaderos que a los 15 días como que se los llevan y entonces ya la gente coloca el fregadero que le gusta y cosas así, que es bastante alucinante. Pero lo más interesante desde el punto de vista sociológico o desde el punto de vista de nuestra disciplina es que hemos llamado siempre flexibilidad, siempre hasta hace muy poco, hasta hace, vamos a decir, 15 años, flexibilidad a unos cambios previsibles. Es decir, la vivienda flexible era la vivienda en la que podían hacer otro bebé, era la vivienda en la que podían venir los abuelos a vivir con nosotros, o era la vivienda en la que los niños o las niñas podrían de repente dormir separados y no amontonados como hacían cuando eran más pequeños, ¿no? Eso era la flexibilidad. La flexibilidad era, y pasaba lo mismo en la oficina, ¿no? En la oficina la flexibilidad era poder tener unos pocos más puestos de trabajo, cambiar lo que eran despachos por una oficina abierta y tal. Pero lo que ha ocurrido en los últimos años, a raíz un poco de las nuevas tecnologías, por un lado, pero también de las nuevas sensibilidades de todo tipo y de estos cambios en los modos de vida y sociológicos y estructuras de convivencia que mencionaba Izaskun, es que la flexibilidad ahora consiste en que las viviendas tienen que tener un grado de indeterminación enorme porque no sabemos lo que va a ocurrir. Y ese no sabemos lo que va a ocurrir significa que cuanto más definamos, cuanto más atornillemos, cuanto más definamos las cosas conforme a un modelo, conforme a ese modelo en el que se basa al 100% la normativa, más dificultades tendremos. Es decir, cualquier persona que no tenga los medios económicos de permitirse ciertas cosas, que tenga una mínima desviación con respecto del modelo estándar de la familia convencional, va a tener dificultades para encontrar una vivienda en este país, en el mercado libre, y tendrá que adaptarse más o menos a una circunstancia que está pensada para otro. Por eso digo que hay que tener dinero y comprar un piso en un edificio del siglo XIX, pues no pasa nada, vale para todo, pero hay que poder pagarlo. Pero si no es esa la circunstancia, no la hay, ¿no? Y yo creo que ahí es de nuevo donde hay que confiar un poco en lo que está diciendo la arquitectura y en lo que la disciplina está proponiendo con respecto de los sistemas constructivos. Antes hablaba Izaskun de estos sistemas constructivos que mejoran el comportamiento energético de los edificios. Yo creo que eso ha sido un gran primer paso. Añadir ascensores para asegurar la movilidad de las personas que tienen dificultades de desplazamiento, aumentar la pasibilidad de los edificios con buenos aislamientos, generar las ventilaciones, no sé qué. Pero ahora que ya hemos hecho eso, tenemos que hacer algo más. Es decir, no puede ser solo correcciones energéticas. Tendremos que empezar a reprogramar esos edificios y tendremos que empezar a hacer más arquitectura que construcción, no más arquitectura que aplicación. Es decir, la sostenibilidad no es añadir paneles solares. Lo fue, y en el momento en el que no teníamos otra cosa que hacer, cada vez que poníamos uno, joder, lo celebrábamos, ¿verdad? Como una gran conquista, ¿no? Toma, otro panel solar. Pero hoy en día, realmente, la idea de progreso es
es otra, eso es solo una de sus capas, ¿no? Me trasladan del público una pregunta que paso a resumir. ¿Vislumbráis los promotores habituales de vivienda? Disculpad. ¿Vislumbráis en los promotores habituales de vivienda una mayor sensibilidad a estas cuestiones? ¿Exige el comprador joven encontrar estos nuevos atributos en la mayor inversión de su vida? A ver, esta es una cuestión muy difícil porque evidentemente los promotores tienen una tremenda inercia. La vivienda de todos los sectores que trabaja la arquitectura, aun siendo el más mayoritario y el más extendido de la práctica profesional, es el que ha tenido la evolución más lenta, más anquilosada y más retrógrada, ¿no? Y efectivamente los promotores les cuesta mucho cambiar, les cuesta mucho avanzar y les cuesta mucho escuchar porque tienen un producto que se vende o porque tienen mucho miedo al cambio. Y por lo tanto es bastante fácil criticarles. Y creo que en el otro extremo de esa crítica están los usuarios. Es decir, el negocio inmobiliario es un negocio de oferta y demanda. La gente no tiene la sensación de que está comprando una vivienda mala o una vivienda insuficiente o una vivienda que no es acorde con su cultura urbana o con su... No, están comprando un producto que está perfectamente homologado y que todo el mundo lo acepta. Si realmente hubiera unas críticas severas y alguno de esos promotores un poco más atrevidos o un poco más, en fin, en más sintonía con el presente, empezar a hacer cosas y no fracasara, entonces el mercado también cambiaría. No quiero echarle más del 50% de la culpa a unos y a otros, ¿no? Pero creo que es muy importante. Y por otro lado, siento que ahora sí hay promotores jóvenes que están haciendo cosas movidos por otros intereses y que son personas que tienen un negocio y que quieren sacarle un rendimiento económico sin ninguna duda, pero que han detectado nichos de mercado que a lo mejor les exigen un cierto trabajo, pero también les exigen vender de una manera diferente, promocionar su producto de una manera diferente, utilizar unos mecanismos más acordes con la cultura de las personas que van a habitar esos sitios, pero en Madrid ya los hay y en muchos sitios los hay y les salen las cuentas y además hacen operaciones de un cierto volumen, no son a lo mejor promotores de los que hacen las viviendas de 1000, pero creo que eso da bastante esperanza y si alguien quiere cambiar, pues es el momento perfecto para hacerlo, porque desde luego va a tener público y va a tener mercado más que abierto para eso, ¿no? Tengo aquí el dato, ¿no?, de que el 75% de las viviendas en Europa no se rige por criterios de eficiencia energética y mucho menos tienen en cuenta el uso de materiales sanos para la construcción. ¿Qué experiencia tenemos en España? No sé, es un poco al hilo de lo que comentabas por último, de que hay gente que está dispuesta a cambiar todo esto. En cuanto a la eficiencia energética. Bueno, yo creo que Juan lo ha explicado muy bien. Es un paso que no lo hemos completado, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que tiene un sabor agridulce hablar de él porque es un paso que debería ser el pasado, no debería ser el futuro. Sí deberíamos haberlo completado durante los años 90 y los primeros 2000, porque es algo, bueno, pues que está bien tipificado, los medios técnicos para resolverlo están ahí, supone una mejoría del parque de vivienda que se traduce de forma inmediata en precio. O sea que digamos que todos los planes de reforma, rehabilita, regenera, etcétera, etcétera, yo creo que tenían que haber penetrado muchísimo más en el mercado español. No me atrevo a trasladarte una estadística, pero no creo ni mucho menos que en el mercado español estemos en un 75% de viviendas eficaces, en un 25% de viviendas eficaces energéticamente. Creo que estaremos mucho más abajo. Y bueno, tenemos un grandísimo parque de viviendas en general que tienen problemas energéticos. Por hablar de ciudades como Madrid, por ejemplo, toda la corona entre la M30 y la M40 entera es un parque ineficaz energéticamente. Lo que pasa es que yo creo que Juan exigía una inteligencia posterior no solo al pensamiento ecológico, sino al todo el desarrollo conceptual y tipológico de la vivienda, que yo creo que nos exige pasar de esa idea que manejábamos de flexibilidad
a quizás una idea que Juan la ha descrito muy bien, es una flexibilidad sobre catálogo, ¿no? Sobre un catálogo de posibilidades, a una idea de resiliencia, ¿vale? Que es el concepto que están empezando a manejar los ayuntamientos de muchos lugares del mundo, que es plantear cómo la ciudad y la vivienda pueden responder a circunstancias que desconocemos, ¿vale? Como un impacto acelerado del cambio climático, como una crisis pandémica o una crisis epidemiológica, como una crisis en el precio del petróleo, como una crisis porque haya una subida en otras formas de energía como el gas natural, ¿no? Y esas son las que, de nuevo, parece que nos podemos listar y que tienen que ver con la eficacia energética y demás. Pero, bueno, pues es que si pudiéramos listarlas todas, no estaríamos hablando de resiliencia, estaríamos hablando de flexibilidad. Esa es la diferencia, ¿no? La resiliencia es precisamente prepararse para lo que no conoces. Entonces, bueno, ahí hay pautas que ya también se están empezando a desarrollar. Evidentemente, lo primero de todo, entender de qué dependes, ¿no? A mí mucha gente me dice, no, porque me voy a hacer una vivienda ecológica y entonces me la voy a hacer en un sitio a la que no se puede llegar con transporte público. Y yo les digo, pues entonces no puede ser ecológica, ¿vale? Tú la puedes hacer, por ejemplo, una vivienda de nulo consumo energético, sí, pero no es ecológica. Los criterios de ecología son muy diversos. Y entonces, aspectos como, por ejemplo, la no dependencia del vehículo privado es fundamental. La dependencia de una red o de una pauta de consumo energético. Entonces, todos esos factores del prepararse para la resiliencia, pues tiene que ver, lo primero, con cortar esas ideas de dependencia. Por ejemplo, si la energía de tu casa, y no quiero hablar solo de energía, pero digamos que empecemos por ahí, la energía de tu casa viene de vías múltiples, por ejemplo, porque formes parte de una red de consumidores que capturan colectivamente energía solar y se redistribuye. Ese sistema es mucho más resiliente, está más preparado para que, aunque en un territorio particular suceda algo, esa conexión en red tenga una respuesta que pueda reequilibrar las cosas. Estoy hablando de algo que hace Repsol, que no es sospechoso de innovación comunista experimental, ¿no? Entonces, bueno, pues ese corte de la dependencia unilateral es una de las primeras pautas que yo creo que hay que buscar. Y creo que forma parte de esa, digamos, inteligencia que tiene que ver con lo energético, pero va más allá del panel solar, del aislamiento térmico, y empieza a entrar en una lógica que yo llamaría quizá la lógica un poco del conocimiento distribuido. Juan reivindicó lo colectivo. Es que yo creo que a lo colectivo realmente es la solución para muchas cosas. Por ejemplo, gestionar que tu hijo tenga una mesa Montessori en casa y un homeschooling individualmente es muy complicado. En un pequeño grupo de estudio de 5 familias, bueno, pues es un 20% de trabajo respecto a lo otro, ¿no? Eso se traduce en espacio y se traduce también en lógicas sociales. Entonces, yo creo que también estamos viviendo, por ejemplo, hemos vivido años como los 80, 90, principio de los 2000. Yo, cuando estudié la carrera, todavía te decía, no, es que compartir no funciona. Los arquitectos rusos lo intentaron, pero la gente no quiere, ¿no? Y hemos vivido esa idea como de compartir es una vieja cosa romántica que no funciona, y lo hemos de repente contrastado con el auge del co-living, que por ejemplo, en la tercera edad o en el retiro temprano a partir de los 55 años en Reino Unido se ha convertido en una solución absolutamente popular para todo tipo de clases sociales, o el auge del coworking como otro ejemplo de volver a una lógica donde se comparte en red los riesgos. Yo creo que eso es una inteligencia un poco, si queréis, nivel 2, ¿no? Eso de como Windows del último año, ¿no? Pues el nivel 2, 1.0, sí, 2. Y en este equilibrio del que has hablado antes, nos has hecho referencia, Izaskun, de la sostenibilidad social, económica y medioambiental. ¿Cómo lo trasladamos a lo que siento insistir en este tema, pero cómo lo trasladamos a la situación que tenemos actualmente en nuestras viviendas, con nuestras situaciones, con nuestras necesidades? ¿Cómo podemos intentar hacer algo al respecto? Bueno, puedo abrir yo. Vale.
Yo creo que es muy importante que las personas hagan una cierta reflexión sobre qué es lo que quieren y qué es lo que realmente les hace, no sé, les produce más satisfacción. Y es un ejercicio consciente verdadero, es decir, que no valen los tópicos, ¿no? O sea, posiblemente descubriríamos muchas situaciones que tienen que ver con la simplificación de nuestra vida cotidiana que nos podrían producir, no sé, como tremendos beneficios, ¿no? A mí me parece que, por ejemplo, pues no todo el mundo se ha planteado cómo viviría si no tuviera coche o cómo viviría si no tuviera, antes he dicho lo de los armarios, que es una de mis últimas grandes batallas, ese sueño de que la gente dice, no, una casa con muchos armarios. Y diría, hombre, pues lo entiendo, pero la verdad es que si pudieran existir, o sea, el que pueda vivir sin armarios, me da la impresión de que va a ser muchísimo más feliz porque no tiene como esa carga atávica de todo lo que transporta y de todo lo que tiene y de todo lo que no se puede poner porque se le ha pasado la dieta del verano o lo que sea, ¿no? Y entonces los armarios van acumulando. Entonces, yo creo que hay que empezar por saber esas cosas. También es cierto que vivimos en una cultura que es una cultura del castigo. Es decir, nuestras normativas no suelen ser incentivadoras. No tenemos una cultura del incentivo, ni siquiera en el trabajo, ni en la vida cotidiana. Tenemos la cultura un poco de la represión, que de algún sitio viene, obviamente, y aquí se castiga todo. Entonces, la normativa está siempre, o las normas por lo general, están siempre pensando que el instinto humano es hacer el mal. Robar lo que no te corresponde, aprovecharte de las circunstancias, si no te ven, ¿no? Eso que se llama la impunidad, ¿no? Impunidad sociológica o la impunidad individual, ¿no? Todo lo que si no te ven hacer, pues tiene que haber una norma que te recuerde que no puedes porque si te pillan, pues te la vas a cargar, ¿no? En lugar de plantear a lo mejor unas normativas que sean más incentivadoras, más de, bueno, pues a lo mejor usted puede tener 2 alturas más en su edificio, pero tendrá que hacer esto, tendrá que asegurarnos que va a consumir usted la energía que otros no pueden atrapar, o tendrá usted que ayudar de alguna forma. Es decir, que una cosa que fomentara permanentemente esa idea de la pertenencia como a comunidades de rangos cada vez superiores. Creo que si ocurriera algo así, que ya sé que estamos hablando ahora ya como de un cambio casi ideológico planetario, ¿no? Pero también desaparecería de nuestra cultura del sur de Europa, digamos, este concepto del sacrificio, porque parece que siempre las personas que militan, digamos, en la ecología de una manera como muy insistente, parece que están solicitando sacrificios individuales con un beneficio colectivo que ellos no necesitan. O sea, me acuerdo que incluso en algún momento de la España del franquismo apareció un eslogan que decía aunque usted pueda, España no puede, ¿no? Entonces, esa idea de que el ecologismo o de todas las, la sostenibilidad social, económica, medioambiental que citaba Izaskun, parece que exige que las personas que pueden sacrificarse se tienen que sacrificar y tienen que hacer renuncias para que otros grupos se beneficien o para que el mundo se beneficie o para que los osos polares no sufran las consecuencias de tal. Es una cosa tremendamente ridícula que nadie sospechosamente tiene interés en desmontar, en la idea de que no, de que es ese modelo de calidad individual el que puede tener repercusiones colectivas y planetarias, pero se trata de tener una vida mejor, no es tener una vida peor para que otros la tengan o para que otros no sufran unas consecuencias verdaderamente dramáticas. Es decir, no es una solidaridad lo que se está pidiendo, que no está mal, que ya bastaría, ¿no? Pero que ese sentimiento como de sacrificio a mí me parece muy pernicioso y muy poco conveniente. Y creo que hay que ir a las bravas a buscar situaciones mejores y condiciones más, en fin, no sé, más satisfactorias de vida, ¿no? También me gustaría hacer referencia a la salubridad de nuestros hogares, ¿no? Lo que también habéis hecho referencia a la luz natural, la ventilación, la orientación, esa terraza que perdimos, como decía Juan,
para ganar un espacio a nuestra vivienda, que si no hay cubierta, que si en confinamiento nos hemos dado cuenta que no tenemos azotea, en fin, buscar esa zona de confort, ¿no? La Unión Europea impulsará en España la regeneración energética de edificios. ¿Es esta una de las salidas claras o más factibles o posibles o cómo lo veis? Bueno, yo creo que aquí, igual que hemos hablado de la de la potencia tremenda que tienen los arquitectos en transformar pequeños espacios, en hacer casi milagros con espacios interiores, yo creo que también aquí hay que denunciar un poco, o si no queréis denunciar, sí al menos hacer más consciente que muchas cosas no se pueden abordar o no se deben abordar con medidas paliativas. ¿Vale? Quizás sí, quizás se puedan abordar con medidas paliativas, pero tenemos que ser conscientes de que son solo medidas paliativas. Es decir, que un plan de regeneración energética pretenda mejorar la calidad del parque construido en España, pues también como decía Juan. Se ha quedado ahí. Se ha quedado colgada, ¿no? Energéticamente, no sé, en 10 años el 80% del parque de viviendas. Me doy con un canto en los dientes. Pero, ojo, yo creo que también hay que decir que hay ciertas cosas que no llegaremos a hacer bien. Por ejemplo, las malas orientaciones solares que implanta un mal proyecto urbanístico, por ejemplo, porque no se hagan calles como las que conocemos, que tienen que estar fundamentalmente orientadas norte-sur, porque se hagan fondos edificables excesivos, cosas que están sucediendo ahora mismo en los PAU de muchas ciudades españolas, ¿de acuerdo? Esas cosas se pueden corregir con medidas paliativas, pero nunca generarán la vivienda de mejor calidad que podamos construir, ¿vale? Entonces, la regeneración es una vía, pero no tiene que ser una vía sustitutiva de la búsqueda de calidad desde la planificación. Por eso yo insisto mucho en que pensar la mejor ciudad COVID también implica pensar un tejido urbano, también implica pensar cómo nos conectamos territorialmente. Sé que no es la jornada, pero creo que es muy importante decirlo. Entonces, ¿es una primera vía la regeneración energética? Sí. Lo que pasa es que tiene que ir unida a otros factores. Estamos un poco dando vueltas al mismo tema, pero por ponerte ejemplos más concretos. Por ejemplo, que tú permitas segregar parcialmente una vivienda, ponte que yo tengo una vivienda de 80 metros y que dependiendo del momento de mi vida, yo puedo decidir usarla entera, por ejemplo, porque trabajo en 30 y vivo en 50. Puedo decidir alquilar esos 30 metros, puedo decidir alquilar los 50. Puedo decidir, por ejemplo, convivir con otra persona, compartir los gastos, venderla de forma temporal, con capacidad para recuperarla. Vale. Todo esto lo que estamos diciendo es que ni la normativa ni los controles que se ejercen sobre el mercado inmobiliario lo facilitan. Porque lo que está intentando un poco poner Juan sobre la mesa es que en general tenemos una normativa prescriptiva que está hecha para prohibir cosas que son normalmente el preámbulo de un abuso. Entonces, pues se prohíbe hacer voladizos que no computen edificabilidad, porque si no, se cree que los promotores españoles habrían cubierto la mitad de las calles con voladizos enormes y terrazas gigantes, ¿no? Entonces, esa mentalidad prescriptiva, lo que yo creo que también estamos intentando decir es que tiene que ser modificada, que hay promotores con fantásticas intenciones y usuarios con fantásticas intenciones. Yo estoy de acuerdo en esto de repartir siempre culpas en partes iguales, porque no son culpas, es un modelo de funcionamiento, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, impulsamos desde todos los colectivos, desde un diálogo un poco de sectores, esa flexibilización en cómo alquilo, cómo vendo, cómo compro, cómo segrego, evidentemente es muy difícil hacerlo de un plumazo, es muy difícil hacerlo rápido, es muy difícil hacerlo con una normativa. Hay otros tipos de normativa. Por ejemplo, muchos países, los países holandeses, los países centroeuropeos, han optado por una lógica que no es prescriptiva, no es prohíbo con un código, sino lo que se concibe como prestacional. Es decir, ¿yo qué hago? Pues te pongo una serie de técnicos a los que tú tienes que convencer de que tienes un buen proyecto.
Por ejemplo, yo puedo llegar y decir, pues mira, tengo este inmueble de 110 metros cuadrados, pero mi vida profesional y personal va a ir cambiando. Entonces, sería pedir una cierta flexibilidad porque yo también voy a dar unos servicios a la comunidad. Por ejemplo, te voy a pedir que me dejes alquilar, incluso para alquiler turístico, ponte ese gran mito o ese gran, bueno, problema, ¿no? de las ciudades. Pero a cambio voy a, por ejemplo, dejar 20 metros para la participación comunitaria siempre que pueda durante estos momentos, ¿no? Alguien tendría que estar detrás no de un código, sino de una capacidad de examinar y responder a esta petición, ¿vale? Entonces te encuentras, por ejemplo, en muchos sitios los arquitectos holandeses te cuentan, es que por aquí para gestionar la promoción de viviendas es muy complicado porque hay que pasar por varios comités y explicar el proyecto. ¿Por qué? Porque no hay un código normativo, no estamos en una normativa prescriptiva que te dice lo que no puedes hacer. Estamos ante un código prestacional, donde hay una serie de comités y de técnicos que examinan si hay un buen proyecto de ciudad, si hay un buen proyecto de vivienda y lo ponen en marcha. Ojo, de nuevo, no estamos hablando de pensamiento transgresor comunista, estamos hablando de cosas que han sucedido en el urbanismo históricamente. Ley de 1962 en Nueva York consigue, por ejemplo, no hacer el típico rascacielos escalonado, que era en ese momento la pauta volumétrica de Manhattan, y permitir duplicar, bueno, no duplicar, pero subir en altura casi un 30%, siempre y cuando se reserve en planta un espacio público, los llamados POPs, ¿no? Que son los Privately Owned Public Spaces, espacios que parecen públicos pero que tienen propiedad y titularidad privada, pero que a cambio tienen un mantenimiento privado. Claro, esos son muchos de los grandes espacios urbanos de Nueva York. Ahí entramos en una lógica prestacional. Yo le dejo que se salte la norma hasta en un 30% y usted me proporciona un bien comunitario. Esto alguien lo tiene que mirar, alguien lo tiene que vigilar, alguien lo tiene que inspeccionar, alguien tiene que ver que efectivamente se cumpla. Y no estoy defendiendo los POPs, ¿eh? Estoy diciendo que esa lógica prestacional se ha producido. Se produce en todo el urbanismo de Singapur, en todo el urbanismo asiático, de forma sistemática. Entonces, claro, si queremos un urbanismo, por ejemplo, que apoye el emprendimiento, esto se tiene que empezar a producir. ¿Qué proyecto social tiene usted? Y si usted me presenta un buen proyecto social, la normativa se adecúa a lo que usted necesita. Yo creo que estamos hablando, pues eso, de una lógica, creo que es muy bonito esto que ha dicho Juan, no estamos hablando de sacrificio. Es que la ecología no es buena para los ecologistas, ni el feminismo es bueno para las feministas. Estamos hablando de lógicas de organización social y colectiva que funcionan mejor y que reparten los beneficios un poco más eficazmente y disminuyen los riesgos y socializan los riesgos, ¿no? Entonces, es una lógica un poco, pues eso, de una organización diferente. Entonces, cuando tú nos preguntas insistentemente, ¿y cómo se aplica en el aquí y ahora? Nosotros decimos, es que el aquí y ahora es importante. En los cascos históricos, claro, por ejemplo. el aquí y ahora es importante, pero es igual de importante que entendamos que el aquí y ahora es un paso para el siguiente lustro, la siguiente década y el siguiente siglo. O sea, que tenemos que hacerlo todo al tiempo. Aquí y ahora, rehabilita energéticamente. Aquí y ahora, llama a un arquitecto que te haga una buena reforma. Aquí y ahora, llama a ese arquitecto y dile que no solo reforme tu vivienda, Juan lo ha dicho, sino que reforme tu comunidad. Ponte de acuerdo con tu barrio, generar proyectos participativos. Eso es el aquí y ahora. Pero también tenemos que decir, es aquí y ahora no es lo único que hay, es que tenemos que ir más allá, porque si no nos vamos a quedar muy cortos. ¿Y pensar en un nuevo tejido urbano será determinante para idear una arquitectura distinta? Bueno, un nuevo tejido urbano hoy en día seguramente tendría que estar dirigido por todas estas ecuaciones que estamos mencionando y a lo mejor abandonar ciertos modelos de orden o ciertos modelos de, no sé, de regularidad geométrica que en otro tiempo pues fueron incluso necesarios desde el punto de vista higienista o lo que sea, pero que hoy en día pues no serían tan importantes, ¿no? Ayer tenía yo una reunión en la que estábamos proponiendo una transformación urbana para un lugar existente y en esta transformación pues aparecían unas geometrías así un poco, digamos, no lineales, ¿no? Y entonces
el alcalde de esta ciudad me decía, pero ¿por qué no las cosas no son lineales? Y digo, porque es la única forma de manifestar que no nos lo está dictando el coche. Es decir, lo único que tiene que ser lineal hoy en día ya, puesto que no sea algo, pues que lo sea el coche y los autobuses públicos, ¿no? Entonces, yo creo que ese modelo urbano ya tendría que considerar otras cuestiones que sabemos perfectamente cuáles son y que tienen que ver con estas movilidades blandas, que tienen que ver con la presencia de la naturaleza, que tienen que ver con la orientación, que tiene que ver con la hibridación de usos. Es decir, uno de los grandes dramas que ha tenido la arquitectura del siglo XX ha sido la monofuncionalidad de los edificios. Pero yo ahora voy a hacer un poco de Montéis. Bueno, luego voy a hacer de Montéis. Como no puede estar él, haré yo de Montéis. Pero hace años nosotros propusimos al Ayuntamiento de Madrid que se habilitara una normativa que permitiera una cierta flexibilización de los edificios, es decir, que no se produjera esa situación según la cual los edificios tienen, o sea, los solares tienen un uso característico y ese uso es tremendamente estricto y además es uno. Y donde hay vivienda, hay vivienda, y donde hay oficinas, y nunca hay oficinas sin viviendas, y nunca hay. Entonces, el Ayuntamiento nos atendió con mucha diligencia e incluso encargó a un gran estudio de abogados de Madrid un estudio al respecto, a un despacho de abogados, quería decir, perdón. Y la conclusión fue que era imposible. Es decir, que el entramado de normativas era tal que en Madrid sería imposible plantear un edificio en el que las viviendas, los lugares de trabajo, el comercio y algunas actividades colectivas o equipamientos públicos pudieran convivir en la misma estructura. Era tan difícil casi como que una guardería y una biblioteca estén en el mismo edificio porque dependen de negociados diferentes, de mantenimientos diferentes y de plantillas diferentes y, por lo tanto, si os dais cuenta, los ayuntamientos de este país jamás hacen edificios públicos que tengan usos correspondientes a distintas concejalías, por así decir, ¿no? Bueno, hay otro fracaso histórico que es de Javier Montéis, que hace muchos años escribió un texto maravilloso sobre lo que él llamaba la habitación satélite. Y era la propuesta de que las viviendas tuvieran una habitación satélite en el mismo edificio donde las personas pudieran tener algo. Era como una especie de versión evolucionada del trastero, que tuviera un uso como fehaciente, ¿no? Donde tú pudieras tener, por ejemplo, una habitación de invitados o un lugar para desarrollar un hobby o un lugar para trabajar. Esto fue hace tantos años que lo proponía Xavier, que la idea de tener un lugar para trabajar fuera de tu casa, pero en tu edificio, era como inconcebible. Fíjate hoy de lo que estamos hablando, ¿no? Y el Ayuntamiento de Barcelona también sometieron esa propuesta a un profundo estudio y a una conclusión de que era imposible. Es decir, de que si tú cruzas la ley de propiedad horizontal con los registros de las propiedades y con las calificaciones de no sé qué y con las condiciones de salubridad y tal que tiene que cumplir la vivienda, entonces eso ya no sería una vivienda y como no es una vivienda, entonces ¿qué es? Y si es una vivienda tiene que tener baño o tiene que tener vestíbulo, como decía Izaskun, y si te descuidas tiene que tener tendedero. Entonces tú no puedes hacer una unidad de vivienda que no sea una vivienda. Y, bueno, entonces, jurídicamente era imposible y no prosperó. Y en el libro de Casa Colás, ¿no? Hay un capítulo entero dedicado a ese tema bellísimo sobre todas las ensoñaciones que hacía Xavier Montéis, ya te digo, antes casi de que existiera el móvil, o al menos cuando él no lo tenía, que fue una de las personas que más se resistió al tema, y parecía como de ciencia ficción, ¿no? Pero hoy en día casi sería no sé, una cosa evidente que en esas flexibilidades que reclama Izaskun sobre las flexibilidades, digamos, inesperadas, sería genial, ¿no? Entonces hay razones para la esperanza, ¿no? Izaskun, Juan. Siempre. Siempre. Somos arquitectos. Bueno, somos arquitectos y yo creo que también, en general, si miramos al pasado, yo creo que como sociedades siempre hemos ido a un nivel superior de organización, ¿no? O sea, si comparamos, no sé, incluso con todo el romanticismo de la democracia griega, pues la comparas con la actual y es un nivel superior de organización. Y si comparas lo que pasaba, si no eres romántico realmente y miras, pues eso, los niveles con los que nos vamos organizando, yo creo que siempre en sentido colectivo vamos a mejor. Y con la vivienda, la normativa y todos los factores legales, económicos,
pues yo creo que también sucederá. Lo que pasa es que esos cambios se pueden acelerar, se pueden, bueno, también repartir sus beneficios, repartirlos más justamente, repartirlos antes. Y bueno, en eso yo creo que sí que los ciudadanos, los técnicos, las administraciones y los promotores tienen todos un papel. Y entonces, bueno, pues pienso que es muy, muy positivo poner sobre la mesa temas de trabajo común y aunar un poco el esfuerzo de todos los agentes involucrados, porque efectivamente entonces el futuro es mucho más optimista. Si estamos todos sentados en una mesa de diálogo con una pauta de trabajo donde hayamos identificado los grandes problemas y las grandes oportunidades. Y bueno, en ese sentido creo que jornadas como esta pues pueden ayudar un montón. Así que todavía más optimistas después de haber hablado de todo esto. Me ha entrado una última apreciación. Me dice del público, como ejemplos de actuaciones correctivas recientes, podemos considerar la ejecución de ascensores exteriores quitando 1 o 2 plazas de aparcamiento frente al portal, o la ejecución de carriles bici provisionales quitando un carril de circulación de automóviles. Bueno, en el caso del carril bici esperamos que no sean provisionales, que no vuelvan los coches a donde ya hemos sido capaces de retirarlos, y por supuesto la cuestión de los ascensores está bien, pero yo creo que por todas las posibilidades que hemos barajado aquí y todas las líneas de trabajo que se anuncian o que se pueden anunciar, estas dos cosas casi ya deberían estar como muy superadas, ¿no? O sea, deberíamos estar hablando de otras conquistas. Obviamente, esto no quiere decir que todavía queden miles de ascensores por colocar en miles de bloques de viviendas construidos en los años 40, 50, 60, con unas condiciones, ¿no?, de 5 plantas sin ascensor y cosas así. Y, por supuesto, el tema del carril bici es algo más que un carril bici, ¿no? Es la expresión de incorporar grandes grupos a la normalidad cotidiana, ¿no? O sea, cuando hablamos de feminismo o cuando hablamos de movimientos antirracismo o cuando hablamos de todas estas cuestiones, lo que estamos haciendo en realidad es ensanchar la base sobre la que está construida nuestra sociedad, ¿no? Es decir, pero ¿cómo ha podido estar el mundo siendo construido, pensado y dirigido por la mitad, ¿no?, por la mitad de los adultos, ¿no? O como un país entero como Estados Unidos ha sido primero la mitad de los adultos blancos, ¿no?, que es a su vez como la quinta parte. Entonces es como decir, no ya es una cuestión de privilegios, que lo es, por supuesto, privilegios sin procedentes, es también una cuestión de una renuncia a una potencia y a una energía muy alucinante. Yo siempre digo que los arquitectos hacemos proyectos, o sea, tenemos que ser optimistas, como decía Izaskun, porque nosotros nos dedicamos al futuro, hacemos proyectos que es como, ¿no?, el proyecto es como proyectar algo, como proyectar una luz. Y ahora vivimos en un momento en el que los proyectos son más importantes y más necesarios que nunca, porque el COVID no solo ha exacerbado el individualismo, sino que ha destruido la idea de futuro. Es decir, ahora ya vivimos pensando si esta semana nos van a confinar o si la semana que viene voy a poder ver a mis mayores, o si no me convertiré yo mismo en una persona de riesgo o en una persona que pone en riesgo a los demás. Es decir, nuestros problemas se han reducido, incluso las noticias, el espectro de noticias que leemos se ha reducido muchísimo. Y entonces yo creo que en este panorama en el que todo el mundo parece que vive individualmente y con un periodo de tiempo, con un futuro muy corto, yo creo que la arquitectura es crucial, porque la arquitectura entiende de tiempos largos, sabe que desde que te llaman para invitarte o para proponerte hacer algo hasta que lo inauguras van a pasar un montón de años. Y ese es un entrenamiento que nosotros tenemos, que nos permite... Vamos, primero nos exige ser optimistas, como decíamos, pero nos permite también transmitir a los demás una cierta confianza en que las cosas pueden ser mejores y si nos dedicamos a ellos serán mejores, ¿no? Voy a pedir a cada uno una conclusión, un titular, no sé si ya lo acabas de hacer, Juan. Sí, yo creo que sí, que tú ya me lo acabas de dar, además está muy bien. Y no sé, Izaskun, si cómo quieres concluir, con qué idea pones punto y final a tu intervención. Resumir todo lo que hemos hablado es complicado, pero yo quizá voy a intentar hacer dos cosas. Una, clarificar una idea que yo creo que ha quedado clara, pero quizá un poco volátil,
y fijarla todavía más, porque creo que aunque tengamos una audiencia variada, estamos en el Colegio de Arquitectos, así que también estaremos hablando para un buen número de técnicos, ¿vale? Y esa idea que me gustaría fijar es un poco la de no convertirnos en cómplices del abaratamiento, que quiero explicarla, ¿vale? Yo creo que bueno, existe una grandísima tradición en vivienda pública en la arquitectura del siglo XX, donde parecía que hacer la vivienda más barata era muy bueno. Y de hecho, a mí me siguen llegando estudiantes, colaboradores de millones de arquitectura, de escuelas de arquitectura del mundo, que me dicen, no, porque claro, prefabricar es buenísimo, porque claro, ahorra tiempos en la construcción y precio. No, porque claro, modular es fantástico, porque entonces ahorras. Y es mejor hacer barato y este material. Y es que he intentado economizar. Bueno, pues yo aquí quiero romper una lanza por la vivienda de calidad. Y yo creo que los arquitectos tenemos que ser cómplices de la buena inversión, no del ahorro, ¿vale? Si el ahorro repercutía en las familias, o sea, si a mí viene un promotor y me dice, mira, Izaskun, voy a sacar viviendas a 30.000 euros, ¿vale? Y esto va destinado a un colectivo que realmente va a poder hacer la conquista de su vida teniendo una vivienda y contando con un inmueble y que antes ni se habría planteado que podría acceder. Os diría, bueno, pues a lo mejor esa investigación de la mano de este promotor me interesaría porque está repercutiendo en una accesibilidad social nueva. Pero en la mayoría de los casos, en los casos que conocemos y que existen, no es así. Es decir, el ahorro en la construcción de la vivienda, en el valor del inmueble, yo creo que Salvador Pérez Arroyo también contaba esto de alguna manera. Sí. ¿Verdad? El ahorro en ese inmueble no se traduce en los bolsillos de los compradores. Entonces, lo que yo quiero lanzar como idea general a estudiantes de arquitectura, a arquitectos que vienen un poco como de esa vieja escuela del ahorro, es que en realidad yo creo que lo que tenemos que convencer a nuestros promotores y a nuestras instituciones es de emplear bien la inversión en vivienda, porque es la gran inversión de una familia, es la gran inversión de un individuo, es la gran inversión también, me dejé en el candelero esa otra estadística, de más del 50% de nuestra sociedad que no pertenece a una familia nuclear, ¿vale? Que tenemos en la cabeza que el 50% de las personas de nuestra sociedad son padre, madre, hijo, abuelo o forman parte de ese colectivo y hacemos las viviendas de 2 dormitorios, de 3 dormitorios para esos esquemas y más del 50% de la población ya no vive así, ¿vale? Entonces, bueno, pues decir que la respuesta a toda esta diversidad tiene que ser precisamente la inversión. Una inversión que no haga más cara la vivienda, pero es que el margen entre lo que cuesta realmente la vivienda y lo que se gana por venderla en el mercado especulativo es muy amplio. Entonces, eso es, yo creo, un poco donde tenemos que operar. Como dice Juan, hay muchísimos motivos para la esperanza porque bueno, ahora mismo las promociones, por ejemplo, construidas en madera que se están haciendo en Madrid y Barcelona son todas promotores privados que están apostando por esa construcción de bajo impacto, normalmente apostando con un patrimonio personal. Pero precisamente ellos no apuestan por un ahorro superior, apuestan por una mayor inversión. Nuestro inmueble es precisamente más valioso cuando más invirtamos en él. Eso no quiere decir derrochar, quiere decir invertir adecuadamente. Y bueno, también me quedaría quizá con esa idea un poco de la transición de todas las ideas que ya empezó a barajar, no sé, yo diría que la construcción de viviendas a partir de las case study houses, de la flexibilidad, bueno, una cierta tecnologización de la vivienda, una cierta inteligencia, y que ya también en sentido más colectivo existen en la vivienda mediterránea, pero quizá pasar a un grado más de inteligencia, que es esta idea de la resiliencia, que es en vez de planificar para la flexibilidad, como ha explicado muy bien Juan, para un catálogo de posibilidades que conocíamos previamente, pues planificar y diseñar para cambios que no somos capaces ahora mismo de anticipar. Y bueno, pues nada, ha sido un placer gigantesco. Hemos echado mucho de menos a Xavier, pero bueno, estar con Juan es siempre un privilegio y contigo, Virginia, también. Así que muchísimas gracias. Nada, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias al colegio y a la Diputación. Gracias a la decana por su presentación e introducción. A Tomás por su
persecución rayana con el egoísmo, pero siempre convincente y fructífera. Y gracias a ti, Virginia, por llevarnos también esta tarde. Gracias a los dos. Yo me quedo con esto de que transformar la vivienda es posible, es cuestión de tiempo y de contar con el concurso de la administración y el empuje y la demanda de los compradores. Esperemos que así sea. Y bueno, ya doy paso a Isabel, a la decana. Muchas gracias, Isabel, por invitarme y por este magnífico encuentro que habéis propiciado desde el Colegio de Arquitectos. Gracias a ti, Virginia. A mí me toca despedir la jornada en nombre de nuestra institución, del Colegio de Arquitectos de Cádiz y de Diputación de Cádiz. Quiero cerrar agradeciendo tanto a Isaskun como a Juan cómo han analizado la problemática, cómo nos han simplificado la forma de entender la transformación necesaria. Hacéis que todo parezca más fácil por vuestro profundo conocimiento. Y eso es muy de valorar porque, claro, ya tenemos nosotros casi resuelto el problema gracias a toda vuestra profundidad en el estudio. Así que os agradezco enormemente el que estéis aquí, que hayáis colaborado con nosotros. Lamento yo también lo de Xavier, pero bueno, son cosas del directo. Así que yo creo que habéis hecho una cobertura perfecta de todas las partes que teníamos previstas. Muchas gracias a los tres. Un saludo. Gracias a todos. Quizás Gracias. es un placer. Nos vemos pronto. Adiós. Hasta luego.